Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos, un gusto verles, recibirles en esta mañana. Estamos pues muy contentos de poder estar juntos una vez más, pues ya en las postrimerías de nuestro cambio de domicilio, nuestra mudanza. Es literalmente el penúltimo domingo que nos reunimos aquí. El próximo domingo 31 de octubre será la última reunión que tendremos en este local. Quien quiera venir con sus pañuelos, ¿verdad?, y llorar pues en los muros y pilares lo puede hacer, ¿verdad? El próximo servicio, ahorita todavía no. Y bueno, pues ya estamos muy próximos. Al final comentaré algunas cosas sobre el proceso de mudanza. Por lo pronto, bueno, pues bienvenidos todos, hermanos, igualmente los hermanos que se vinculan a la transmisión por Facebook. Tenemos a los hermanos de Casa de Oración Apatzingán, pero también tenemos a los hermanos de Casa de Oración Lázaro Cárdenas, quienes están reunidos ahorita en su local congregacional y vinculados directamente a esa transmisión, debido a que el pastor Eduardo Arriaga tuvo que ser trasladado el día de ayer, hermanos, emergentemente a la ciudad de Morelia para una intervención médica. El pastor comenzó a tener algunos problemas con su vesícula biliar, uno de los conductos está obstruido y se tuvo que hacer un procedimiento que no lo hacen en Lázaro Cárdenas. Entonces se trasladó a Morelia, una endoscopía con una CEPRE para poder liberar el conducto de la obstrucción. Y gracias a Dios, pues les informamos a los hermanos de Lázaro Cárdenas y a todos que salió muy bien el procedimiento. El pastor está descansando ahorita en Siracuaretiro, en casa de su familia, va a pasar por aquí algunos días, cosa de 3 años o 4. No es cierto. Unos cuantos días de descanso, de recuperación, para seguramente ya la siguiente semana estar reinstalado en sus actividades por allá ministerialmente. Gracias a Dios por los hermanos que han estado orando por la salud. Los que no lo sabían, bueno, pues hay que estar orando por la salud del pastor. El médico comentaba que probablemente se tenga que practicar una extracción de la vesícula, pero será algo que será valorado en los próximos semanas, meses. Esperemos que no sea necesario, ¿verdad? Pero bueno, el pastor está muy bien, así que bueno, hermanos, sean todos muy bienvenidos. Y bueno, vamos a iniciar el estudio de la palabra en esta mañana. Hemos venido estudiando aspectos prácticos, consejos prácticos para la vida de fe, la vida cristiana, elementos que nos permitan mostrarnos distinguiblemente como personas diferentes, hijos de Dios. Si hemos de efectuar cierto tipo de actividad, como ser un arquitecto, ser un comerciante, ser un empresario, sea lo que sea que hagamos en la tierra, hermanos, en la forma de generación de nuestros ingresos, lo que hagamos, lo hemos visto, no define lo que somos, ¿verdad? Nosotros no somos por lo que hacemos, sino que vivimos conforme a lo que somos. Entonces nuestra identidad no está en un oficio, nuestra identidad no está en una profesión, nuestra identidad está en que hemos sido rescatados de nuestra vana manera de vivir por Jesucristo, por su gracia salvífica, por el poder absolutor del pecado que hay en su sangre, y esto nos ha llevado a ser realmente quienes somos delante de Él: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar sus virtudes, ¿verdad? Aquellas que nos trasladaron de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, eso es lo que somos, hijos de Dios. Y a través de lo que hacemos, manifestamos su gracia, manifestamos su piedad, su amor, su misericordia y reflejamos su gloria, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vivir la vida cristiana? Las semanas anteriores estuvimos hablando de la paternidad, estuvimos hablando de la importancia de comenzar a fundar principios de vida cristiana en el corazón de ellos. La semana pasada hablamos del matrimonio, cómo el matrimonio lamentablemente aún en la esfera del cristianismo se ha constituido en una fuente de amargura para los miembros de una vinculación conyugal, y cómo es que podemos contrarrestar esta circunstancia que es muy frecuente: las frustraciones, el dolor, las heridas no resueltas, los problemas no procesados de manera correcta generan amargura en el matrimonio, y evidentemente pues un matrimonio en amargura es imposible que refleje o alcance el propósito por el cual fue integrado, ¿no? Que es reflejar la relación que por la eternidad Cristo sostendrá con la iglesia que redimió con su sacrificio. Entonces, bueno, estamos avanzando en este tema y hoy vamos a hablar particularmente de la masculinidad, de la virilidad bíblica, ¿verdad? Un
tema fundamental hoy en nuestros días porque creo que estamos viviendo la peor crisis de ministerios, la peor crisis familiar a nivel internacional, a nivel mundial, a nivel histórico, y todo esto tiene su origen en una crisis de masculinidad, una crisis en la identidad de la virilidad bíblica. Entonces, vamos a ver esto. Un estudio sociológico elaborado sobre el género masculino y la actividad criminal, fíjate qué interesante, el género masculino y la actividad criminal ofrece información muy interesante. Dice, por ejemplo, que los hombres cometen más crímenes que las mujeres. O sea, que los infractores de la ley a nivel internacional históricamente, fundamentalmente son los hombres más que las mujeres. Esta tendencia se mantiene a lo largo de la historia en todas las sociedades y en todos los grupos y en todas las categorías delincuenciales. Casi todos los crímenes entonces son cometidos por hombres, no por mujeres. La gran mayoría de los delitos sexuales, por ejemplo, son cometidos por hombres, violaciones, acoso sexual, etcétera. Eso es cometido mayormente por hombres. La gran mayoría de los asaltos con violencia son cometidos por varones. Entonces vemos que el género humano, masculino o femenino, es un muy acertado predictor del comportamiento criminal. Otros datos: la gran mayoría de abandonos escolares en la secundaria y en la preparatoria son por parte de jóvenes que pertenecen a hogares donde el papá no estuvo presente. Y no me refiero propiamente a que el papá no haya estado físicamente vinculado al núcleo familiar y conyugal, sino que el papá no estuvo presente de la forma en la que tuvo que estarlo en la conciencia, en el corazón y en la mente de sus hijos. ¿Se acuerdan que hablábamos la semana pasada de la importancia de que los hijos generen la conciencia de los padres por su nivel de proximidad y vinculación, su intimidad, su comunión permanente? El hijo tiene que desarrollar la conciencia de lo que es el padre. Y entonces, cuando el papá no estuvo presente en lo físico o no estuvo de la forma en la que tendría que haberlo estado en sus hijos, encontramos estas estadísticas. Jóvenes que abandonan los estudios fuera de tiempo, ¿no? Cuando ni siquiera tienen todavía la edad para poder determinar continuar o no con una vida académica por la ausencia del padre. Cuando analizamos el número de hijos adolescentes que consumen droga, la mayoría de ellos vienen de hogares donde el papá, el varón, no estuvo presente. Cuando revisamos el número de suicidios en adolescentes, estos provienen de hogares donde el papá no estuvo presente. Cuando analizamos el número de jovencitas adolescentes embarazadas, el 70% provienen de hogares donde el papá no estuvo presente. Si revisamos los niños con problemas de comportamiento, problemas de obediencia o respeto a la autoridad, el 85% provienen de hogares donde el papá no estuvo presente. Y recuerda, no nos referimos a la ausencia total del padre, sino a la presencia no bíblica del padre, la convivencia no bíblica del padre con los hijos. Si vemos aquellos que han huido del hogar, jóvenes que han dejado el hogar, el 90% salieron de hogares donde el papá no estuvo presente. Impresionante, ¿no? Una estadística en los Estados Unidos y Canadá nos indica que cuando una empresa, escuchen esto, se encuentra en crisis y requiere liquidar personal, el 80% de las personas liquidadas son hombres, no mujeres. Y cuando le preguntaron a los dueños la razón, la respuesta fue que las mujeres son más honestas, trabajan mejor, cumplen mejor sus tareas y son mucho más eficientes. En Estados Unidos hizo un estudio en los 50 estados de la Unión Americana a finales de los años 90 y se entrevistaron a hombres y mujeres. Y los hombres concluyeron que las mujeres son más honestas, realizan mejor el trabajo y son más eficientes. Entonces vemos que hay un problema, hermanos, y evidentemente el problema no radica en la habilidad que Dios le ha dado a las mujeres, estas hermosas capacidades, esta multidiversidad de la cual está dotada por diseño original la mujer en forma general. No, el problema radica en que es al hombre, es al varón a quien Dios le ha asignado el llamado a liderar su casa, a liderar la iglesia y a liderar su nación. Esta asignatura no fue otorgada a las mujeres por Dios, esa asignatura fue otorgada a los hombres. Un comentario más: los niños de hogares sin papás
Fíjate, los niños de hogares sin la presencia correcta del varón tienen menos habilidades para retardar la gratificación sexual. Es decir, se incorporan a la práctica activa de la sexualidad en una condición más temprana de su estadio de edad. Buscan gratificación sexual en un momento más temprano de su edad. Tienen menos control entonces de sus impulsos sexuales. Tienen menos control del manejo de sus enojos, de la cólera. Tienen un sentido más débil de la conciencia de lo que es lo correcto y lo incorrecto. Los niños que viven separados de sus padres, que sus papás no están presentes como deberían de estarlo en el hogar, son 430% más propensos a fumar cigarrillos en su adolescencia que en relación a los niños que crecieron con sus papás. Es decir, niños buscando identidad de una o de otra forma en la diversidad de la oferta que el mundo sociológicamente les otorga, ¿no? Desvíos de carácter moral, buscando identidad. La identidad que no es provista a través de la presencia del papá. Y bueno, estos son pinceladas de una crisis espiritual, una crisis moral que existe en los hombres, en la masculinidad. Pero el problema más grave, ¿saben cuál es, hermanos? El problema más importante se encuentra en que cuando revisamos los matrimonios en consejería, ya estamos hablando de matrimonios, familias cristianas, son las mujeres las que inminentemente, fundamentalmente buscan el consejo pastoral. Las mujeres. Es la mujer la que anhela arreglar lo que se encuentra mal en casa. El hombre generalmente se niega a recibir el consejo bíblico, el consejo pastoral. Y lo hemos visto. Hermanas o que llegan solas a la iglesia buscando el consejo o traen arrastrando a los maridos para que puedan en alguna forma ser expuestos al consejo de la palabra. Entonces vemos que es un conflicto, hermanos, importante. Cuando hay problemas en el matrimonio y estos problemas se agravan, evidentemente tanto hombres como mujeres tienen una participación pecaminosa, hay una responsabilidad compartida. Pero alguien tendría que tomar la iniciativa y tener el deseo de querer arreglar lo que está mal en el hogar. Y usualmente ese deseo lo tienen las mujeres, no los hombres. Y hermanos, bueno, Dios nos dio a nosotros, a los varones, la responsabilidad de liderar. Pero tenemos que ser hombres modelados por el carácter de Jesucristo. Vamos a evaluar dónde se da el inicio de este problema de identidad masculina, dónde comienza esta crisis de masculinidad. Génesis 1, verso 26, por favor. Con la guía del Espíritu Santo vamos a avanzar en el estudio. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Ahora, cuando aquí se menciona la palabra hombre, no está siendo utilizada en forma genérica. No se está refiriendo a los varones, se está refiriendo a la humanidad. Esta palabra es hebrea, pero en el griego sería la palabra antropos, que significa humanidad. Bueno, el Señor está diciendo: hagamos a las personas que van a conformar la humanidad a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. ¿Te das cuenta que hay un llamado de parte de Dios a la humanidad a ejercer dominio sobre la creación misma, la naturaleza, el ecosistema? Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Te das cuenta de que no está hablando del género masculino, está hablando de la humanidad en general. Y en esta humanidad, el hombre y la mujer fuimos idénticamente formados por el Señor a su imagen y a su semejanza. Por lo tanto, partimos del fundamento de que no existe ningún tipo de diferenciación en la calidad espiritual que hay en la mujer o en el hombre. No hay alguien que tenga una preeminencia espiritual delante de Dios. Hombres y mujeres delante de Dios, nuestra calidad espiritual es idéntica. Ambos fuimos conformados a la imagen y a la semejanza de Dios. Verso 28. Y los bendijo Dios. ¿Qué significa eso de que Dios los bendijo? Que se celebró en este momento de la historia el primer matrimonio. Dios crea hombre y mujer, los bendice, significa que los vincula en un santo estado matrimonial, los bendice y entonces les dice: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla. Y nuevamente les dice: ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra.
Entonces vemos algo importante, hermanos. Dios deja en claro que llama al ser humano a ejercer dominio sobre la naturaleza. Ejercer dominio sobre la naturaleza, no sobre las personas. Fuimos llamados a ejercer dominio sobre los animales, sobre la naturaleza, el ecosistema, pero no sobre las personas. Lamentablemente, nuestra condición caída nos ha llevado a ejercer dominio sobre las personas y no sobre la naturaleza. Y el estado actual que guarda la condición general del planeta, estas condiciones caóticas a nivel de ecosistemas, a nivel climático, nos dejan claro que no hemos administrado correctamente el dominio que Dios nos dio sobre la naturaleza. Hemos abusado por ignorancia o hemos abusado por desinterés en el descuido que hemos dado de esto que Dios nos dio para ejercer dominio sobre de ello. Y no hemos dominado la naturaleza, sin embargo, sí hemos querido ejercer dominios unos de otros, unos sobre otros en condición humana. Fíjate lo que Jesucristo piensa al respecto y nos deja a nosotros como sus hijos la enseñanza particular. Mateo 20:25, él dice: pero Jesús llamándolos junto a sí dijo: ¿saben ustedes? Y está hablando de los discípulos. Y aquí en los discípulos, por supuesto, estamos representados todas las generaciones cristianas de la historia. Pero en ese momento les dice a ellos: ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre de ellos. Bueno, entre ustedes, mis discípulos, los redimidos por la gracia, y evidentemente todas las generaciones subsecuentes de cristianismo, no será así. No, el que quiera llegar a ser el primero, y en otras traducciones dice el más grande, tiene que ser vuestro servidor. ¿Te das cuenta? Dios no nos permite ejercer dominios unos sobre otros. Dios nos llama como sus hijos a diferenciarnos de la cultura caída del mundo por la puesta en servicio de nuestras vidas hacia aquellos sobre quienes nosotros queremos ejercer autoridad o somos designados con cierto legado de autoridad sobre cierto nivel de coexistencia social. Es decir, el que es llamado a ejercer liderazgo, el liderazgo se ejerce no tomando dominio de la vida de nadie, sino poniendo tu vida en servicio de los demás. No ha de ser como en el mundo entre ustedes, dice el Señor. Y el que quiera ser entre ustedes el primero, tiene que ser su siervo. Así como quien, y él se establece como el más excelso modelo, así como el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El servicio que Jesucristo dio a la humanidad fue al máximo nivel del sacrificio de su vida por la salvación de la vida de la humanidad. Este es el nivel de servicio que el Señor demanda de aquellos que conformamos la humanidad, pero la humanidad entera sin Cristo lo ignora. Nosotros como hijos de Dios no. Entonces, si esto tiene que ser entre un hombre y otro hombre, entre personas, ¿cuánto más cierto es esto, hermanos, entre un esposo y su esposa? De un esposo sobre su esposa no debe de existir dominio, sino servicio a favor de su vida. De un padre hacia sus hijos no debe de existir dominio, sino servicio hacia sus hijos. Y eso no significa que quede nulificada la autoridad que debemos de ejercer, pero la autoridad bíblica se ejerce con liderazgo. Y el principio básico del liderazgo y el ejercicio de la autoridad bíblica nace con el servicio, con el servicio. Cuando tú no sirves a tu familia, hermano varón, terminas constituyéndote en un dominante. Te constituyes en el primer agresor de tu familia, de tu esposa y de tus hijos. No existe liderazgo ni ejercicio de autoridad respaldado por Dios si no se encuentra en el fundamento de tu vida puesta al servicio de ellos. Tenemos entonces un llamado a ser siervos de parte de Dios, pero en nuestra condición caída hemos tomado las palabras de Génesis 1, donde Dios nos llama a ejercerlo sobre los peces, los reptiles, sobre los animales que se mueven sobre la tierra. Hemos tomado esto y hemos ejercido ese dominio sobre las personas. Y hemos comenzado en nuestros hogares, sobre nuestras esposas e hijos, y muchos que hacen esto en el hogar terminan posteriormente haciendo lo mismo ministerialmente en las iglesias.
Y es el caso de pastores o ministros de culto que ejercen un dominio nocivo, hermanos, porque todo dominio sobre un ser humano siempre será nocivo y terminan generando catástrofes morales en la vida de la iglesia cristiana. El llamado no es ese, hermanos. Fíjate lo que continúa diciendo Génesis 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Hasta cuándo el hombre se constituye en un ser viviente? Hasta que recibe el soplo de vida de Dios, que evidentemente llevaba su imagen y su semejanza. Ese soplo de vida que llevaba la imagen y la semejanza, que hace que esta constitución material que del polvo de la tierra Dios hace, cobre vida. Vida de Dios, hermano, vida zoe, vida de Dios al interior del ser humano. Habilidades, capacidades, destrezas, dones, funcionalidad, inteligencia, brillantez, arte, deporte, todas las habilidades, todas las destrezas que como seres humanos tenemos en lo natural y en lo espiritual provienen evidentemente de parte de Dios, de ese soplo de vida con el cual el Señor nos ha constituido. Y continúa diciendo: y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. Aquí Eva, hermanos, ¿dónde está? No existe Eva todavía, no aparece en la escena. Dios forma al hombre, si te das cuenta entonces, lo coloca en su huerto, le da un trabajo, le da instrucciones sobre el trabajo, le dice lo que tenía que hacer. Y en este escenario, Eva todavía no aparece. Primeramente, Dios le da al hombre el ser y después le dice qué hacer. Ese es el orden que Dios establece. Entonces, para nosotros conocer, hermanos varones, estos principios son básicos para poder comprender en qué sí consiste nuestro liderazgo y cómo lo podemos ejercer de forma correcta. Verso 15, Génesis 2. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Y el Señor Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Fíjate cómo dice: le haré una ayuda idónea. ¿Qué significa? Que este verbo conjugado en futuro claramente define que Eva, la mujer, todavía no estaba presente. Sin embargo, el hombre ya tenía instrucciones precisas de parte de Dios. Él tenía que cuidar el huerto, cultivar el huerto, y no podía comer del árbol del bien y del mal. Entonces, hasta entonces Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. La pregunta es: ¿para qué Dios le hace una ayuda idónea al hombre? Bueno, lo vamos a ver a continuación. Quien tenía las instrucciones hasta ese momento era el hombre. Quien tenía el conocimiento de la voluntad de Dios era el hombre. Quien tenía la prohibición de no comer de ese árbol particularmente era el hombre. Quien tenía que pasar esa información, esa instrucción fielmente a su esposa era el hombre. Quien tenía que trabajar el huerto era el hombre. Quien tenía que proveer del huerto a su nueva esposa para sustentarla era el hombre. Y entonces Dios dice: le haré ayuda idónea. ¿Para qué? Bueno, precisamente para que él pudiera hacer todo lo que Dios le había encomendado hacer: cuidar el huerto y guardar el estado de moralidad con la que ellos tendrían que vivir dentro del huerto. Génesis 2:21 dice así: entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre el hombre y lo durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Hasta ahorita hemos visto cuando Dios dice: haré ayuda idónea. Ahora viene la descripción de cómo lo hizo Dios. Lo hace dormir, lo hace caer en sueño profundo, toma de su costado una de sus costillas, cierra la carne en su lugar, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde formó Dios al varón? Del polvo de la tierra. ¿De dónde forma Dios a la mujer? Del hombre. ¿Te das cuenta? Mientras los hombres fuimos originalmente constituidos del polvo de la tierra, la mujer ya es constituida, creada de material genético vivificado por el aliento de vida de Dios.
¿Qué materia prima tiene más calidad? ¿El polvo del que fuimos formados los hombres o el material genético vivificado por el aliento de vida de Dios? ¿Qué material tiene más calidad, hermano? Pues el material genético vivificado por el aliento de vida de Dios, ¿no? Entonces, por eso la mujer es más fina que el hombre. Nosotros somos bien corrientes, hermano. Los varones somos bien corrientes, somos polvo de la tierra. La mujer también, pero ya vivificado con el aliento. Mira, voltea a ver ahí al varón que tienes a tu costado, hermano, por favor, y dile: polvo de la tierra. Te iba a decir que le dijeras corriente, pero es que también ahí voy yo incluido, ¿verdad? Ahora, voltea a ver, hermana, a la mujer que tienes cercana a ti y dile: eres una finura de Dios, ¿verdad? Bueno, no se lo dijeron las hermanas, pero bueno, ahora se lo tienen que creer, ¿verdad? Pues aquí está escrito, hermanas. Entonces, de ese material genético vivificado, Dios forma a la mujer. Y el hombre, cuando Dios se la presenta, porque Dios es un caballero en el universo, Dios la trae y se la presenta. El hombre dice: esta es ahora hueso de mis huesos, carne de mi carne. Ella será llamada mujer o varona, porque del hombre fue tomada, del varón fue tomada. Es decir, Adán reconoce su condición genética en esa mujer, y por eso la llama en femenino como él era llamado en masculino. Será llamada varona porque del varón fue tomada. Algo importante de entender es que con la caída de Adán, hermanos, en el huerto, Dios no elimina ni invierte el orden del liderazgo que él crea en el jardín del Edén. La caída del hombre en pecado en el huerto, hermano, trastoca muchísimas condiciones del orden natural, del orden biológico, del orden espiritual, no solamente en la tierra, hermanos, en el universo entero. Sin embargo, algo que queda sin haber sido tergiversado, ni mancillado, ni desviado, es el orden de liderazgo que Dios desde el origen había diseñado en el huerto del Edén. Dios no nulifica el orden del liderazgo, Dios no invierte el orden del liderazgo. Esto permanece idéntico, al igual que se menciona en Génesis 1, y lo vemos corroborado en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice 1 Corintios 11:8. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer procede del hombre. Y lo vemos tal como lo describe el Génesis. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer fue creada a causa del hombre. ¿Por qué? Porque Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, haré ayuda idónea para él. Era necesario que el hombre tuviera una ayuda extraordinaria, idónea, perfecta, complementaria, con la multidiversidad de capacidades, talentos, inteligencias que las mujeres tienen por encima muchas veces del registro intelectivo de los hombres. Era necesaria esta calidad impresionante de ayuda para que el hombre pudiera ejercer correctamente con el liderazgo que Dios le había asignado. Entonces, cuando dice que el hombre no es por causa de la mujer, sino el hombre por causa del hombre, se ratifican dos cosas: que la caída en pecado del hombre en el huerto no tergiversa, no desvía ni invierte el orden de liderazgo y de autoridad, y que la presencia de la mujer era absolutamente indispensable para que el hombre pudiera ejercer correctamente su llamado al liderazgo. Por lo tanto, esta perspectiva de ninguna forma pretende establecer superioridad del hombre sobre la mujer. No, simplemente definir el orden de liderazgo y el orden de autoridad. Pero podemos ver claramente que la caída de Adán, hermanos, no trastocó ni los roles, ni el orden, ni la responsabilidad en ningún momento. Porque el hombre no fue formado por causa de la mujer, dice el Señor, sino la mujer por causa del hombre. Entonces, ¿quién es la mujer? La mujer es una ayuda idónea. Y donde hay una ayuda idónea, es puesta para ayudar a alguien que supone que se está desarrollando en el liderazgo. La mujer es indispensable para que el hombre pueda ejercer y desarrollar correctamente su liderazgo. Pero el liderazgo, hermanos, hermanas, fue dada al hombre por Dios. Y esto pues nos muestra la continuidad del patrón de la creación hacia el Nuevo Testamento. Entonces, Dios responsabiliza al hombre. Dios nos da una responsabilidad. ¿Y cuál es? Nuestra responsabilidad es liderar, es proveer, es cuidar. ¿Cómo sabemos esto? Bueno,
porque Dios le da el trabajo de cultivar el huerto al hombre antes de la creación de la mujer. Porque Dios le da la prohibición de comer del árbol del centro del huerto al hombre antes de la mujer, de que existiera la mujer. Cuando Eva en Génesis 3 come del fruto y después le da al hombre, a quien Dios llama a cuentas no es a Eva, a quien Dios llama a cuentas es al hombre, porque quien tenía las instrucciones no era Eva, era Adán. Tenía que cuidar el huerto físicamente, pero también tenía que cuidar el huerto moralmente. Él fue llamado a cultivar el huerto, a hacerlo productivo, que fuera fructífero, que todo lo que Dios había hecho en ese huerto y sembrado y le había dado vida, esto fuera hiperfructífero, multifructífero. Ese huerto tendría que ser la representación de la fructividad de Dios, pero no solamente en términos materiales, sino también en términos morales. Adán tenía que cultivar la moral bíblica, la moral escritural. Bueno, no existía la escritura como tal en ese entonces, pero tenía que cultivar la moral de Dios, que recibía en ese contacto permanente al aire del día, en esa comunión perfecta que existía en ese canal de comunicación entre el hombre y Dios, que era el huerto del Edén. Cultivar el huerto para hacerlo productivo y cultivar el huerto moralmente. En Génesis 3:6 dice: cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido que estaba con ella, y él comió. Fíjate, cuando leemos superficialmente, uno se imagina a Eva, ¿verdad?, caminando, danzando, feliz y contenta, así como Heidi en la pradera, ella en el huerto del Edén, sola. Y de repente se encuentra la serpiente, y de repente la serpiente comienza a involucrarla en esta temática, en este diálogo, donde finalmente la engaña y la persuade de pecar. Y quién sabe dónde estaba Adán. Pero en esta versión, Biblia en las Américas, hermano, se traduce de forma más específica y se menciona que cuando Eva peca, cuando Eva come del huerto, Adán estaba con ella. O sea, no estaba sola paseando en el huerto Eva. Adán, su marido, Adán, su esposo, el líder, el que tenía las instrucciones y la responsabilidad de transmitirlas con absoluta fidelidad, tal como las había recibido de parte de Dios, estaba juntamente con ella. Y entonces ella simplemente transfiere el fruto que ella previamente había comido, él come, y entonces, hermanos, fueron abiertos los ojos de ambos, verso 7, y conocieron que estaban desnudos, cosieron hojas de higuera, se hicieron delantales. O sea, se avergonzaron de su desnudez. Lo primero que produce el pecado, lo hemos estudiado, es vergüenza y una inclinación a escondernos de la presencia y de la conciencia eterna de Dios, de la presencia insalvable de Dios. ¿A dónde hemos de huir de la presencia? Es imposible huir de la presencia de Dios. Ellos, por miedo y vergüenza, intentaron hacerlo. Oyeron al Señor Dios, verso 8, que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre, no llamó a la mujer, y le dijo: ¿dónde estás? Fíjate bien, la Biblia dice que Adán estaba con ella cuando la serpiente estaba conversando con su mujer. ¿Y qué hizo Adán? No hizo nada, se cayó la boca. No hay ningún registro bíblico de Adán tratando de alejar a la mujer de la serpiente o confrontando a la serpiente. No hay ningún registro que muestre que Adán hubiese resistido a la mujer para que no comiera del fruto. No, él permanece en silencio, él se calla. Y a quien Dios llama a cuentas, habiendo sido él el segundo infractor, en términos prácticos, a quien Dios llama es a él, al varón, al hombre, porque la primera infracción fue no haber cuidado la moral del huerto. La mujer peca comiendo, pero el pecado de Adán fue no haber ejercido correctamente, no haber llenado el espacio de liderazgo, que es cuidar. Era cultivar el huerto, hacerlo productivo, pero también cultivar y hacer productiva la moral que se debería de vivir al interior del huerto. Las instrucciones las tenía Adán. Es llamado por Dios. Él tenía la responsabilidad de transmitir a su esposa lo que era correcto o no. Ahora, en el hogar cristiano,
¿Quién es quien generalmente hace eso con los hijos? Querer transmitir la moral bíblica, los principios eternos de Dios, lo que es prohibido y lo que no. ¿Quién lo hace generalmente? Lo hace la mujer. Generalmente esto lo hace la mujer en los hogares cristianos. El hombre, lamentablemente, muy pocas veces se siente en una forma permanente. Yo no digo que esporádicamente no suceda, pero en forma permanente, creciente, sostenida. Difícilmente vemos a los hombres formando a sus hijos moralmente. Claro que hay excepciones, gracias a Dios por esas excepciones, pero la realidad es que esta función, este liderazgo, habitualmente lo llena la mujer en el hogar. ¿Y dónde está el marido? Ausente. ¿Dónde está el padre? Ausente. Pero si estoy trabajando y finalmente yo no tengo otra mujer, no tengo otro hogar, no tengo una casa chica, finalmente siempre de mi trabajo regreso a la casa. Sí, pero no estás presente como bíblicamente tendrías que estar presente. Y ya vimos algunos estadísticos reales, datos reales de qué es lo que sucede cuando el padre no está como debería de estar. Pocas veces vemos a los hombres saliendo a caminar con los hijos, a formarlos moralmente. Claro que vemos al papá salir con los hijos a divertirse, al cine, a jugar fútbol, practicar deporte, pero no vemos a los padres pasando largas horas, como lo define la palabra, en la responsabilidad inminente del hombre, del varón, formando espiritual y moralmente a los hijos. Pocas veces el hombre habla a su hijo, a su hija, de tal forma que vaya modelando bíblica y espiritualmente su corazón y su mente. Pocas veces el hombre habla con su esposa. De hecho, la gran lucha de las esposas es tratar de generar en sus esposos una conciencia espiritual. El gran deseo de las esposas cristianas, por supuesto, es que sus esposos sean hombres espirituales. La estadística en los Estados Unidos indica que el 80% de la literatura cristiana que se compra en una casa la compra el hombre. Pero ¿quién creen que la lee? La mujer. Sí, porque los hombres somos muy teólogos, ¿no? Ya cuando tenemos cierto conocimiento, cierto nivel de doctrina, oye, un buen libro, no, la sana doctrina, no, mira, esto es muy puro, esto es muy correcto, esto es muy puritano, y lo voy a comprar y lo traigo por Amazon, por Mercado Libre, ya llegó, la esposa, ya llegó tu libro, y la mujer, no, ya llegó tu libro, ay, qué buena onda, gracias. ¿Y cuándo lo abres? Quien termina leyéndolo es la esposa y contándote de qué se trata. A ver si da silbidito aprende, ya que él no se aproxima a la instrucción escritural. ¿Quién está liderando en tu hogar, hermano varón, hermano cristiano, casado, esposo, padre de familia? ¿Quién está liderando en tu casa? Vaya, ni siquiera con los tratamientos médicos que nosotros tenemos que consumir para poder estabilizar nuestra condición de salud. Muchas veces, hermanos, y esta queja es frecuente, es que, pastor, tengo que darle la medicina en la boca, porque si no, no se toma su tratamiento, ya ni siquiera en el buró, porque si se lo dejo en el buró, no se lo toma, se le olvida. Imagínense si yo dejara que él lo consumiera por sí mismo, no se tomaría el tratamiento. Quiere decir, hermanos, que en muchos casos no hemos tomado liderazgo ni siquiera de nuestra propia condición de salud. Hay un abandono del liderazgo, hay un abandono del ejercicio de la autoridad, hay un vacío que se ha generado en el seno de los hogares cristianos. Y bueno, pues esto es una disfuncionalidad. Cuando el hombre se separa de Dios, pierde eso, hermanos, pierde el sentido del liderazgo que Dios le asignó, pierde su identidad como un líder, pierde su visión como líder, pierde su propósito como representante de Dios en el hogar, pierde su identidad como alguien que fue diseñado para cultivar. Los hombres fuimos diseñados para cultivar. ¿Cuál es nuestro huerto? El huerto de Dios para nosotros, nuestras familias, la vida de nuestras esposas, la vida de nuestros hijos. Ese es el huerto que el hombre debe de cultivar, el hombre de Dios, el hombre cristiano, el hombre temeroso del Señor, sabiendo que un día Dios nos llamará cuentas y rendiremos esas cuentas por el nivel de eficacia con el que hayamos
desarrollado la misión. El hombre ni siquiera muchas veces ya se ve a sí mismo como un cultivador del hogar, alguien que tiene que cultivar la mente, la moral, el espíritu de la esposa y de los hijos. No, hermanos. Ilustrativamente lo comentábamos en la mañana, cuando los hombres, los varones nos casamos, recibimos en nuestras esposas a una flor. ¿Y qué tenemos que hacer con esa flor? La tenemos que cultivar, la tenemos que regar, la tenemos que nutrir, tenemos que cuidarla nosotros. Por eso, si tu esposa está marchitada, ¿quién es el culpable? El culpable eres tú, el culpable soy yo. Evalúa el estado emocional, anímico, el carácter de tu mujer. ¿Tu mujer es una mujer cultivada? O sea, ¿se percibe en tu mujer, en su carácter, en su ánimo, en su forma de pensamiento, en su manera de hablar, de convivir, de desarrollarse? ¿Se percibe el cultivo espiritual de Dios en su vida? ¿Tú has cultivado espiritualmente, moralmente a tu esposa o está marchita? Bueno, la culpable no es ella. La mayor culpabilidad la llevamos nosotros. Eso no significa evidentemente que ella no tenga la responsabilidad en su rol femenino de cultivar su intimidad con Dios. No, por supuesto que no. Pero nosotros somos los responsables de incentivarlas, estimularlas, motivarlas, de velar por ellas, lavarlas con el lavamiento santo del agua por la palabra, al igual que a los hijos. Nosotros somos los responsables de esa tarea fundamental. Por eso, hermano, la Biblia dice que la iglesia es la gloria de Dios y la mujer es la gloria del hombre, corona del hombre. Entonces, hay muchos hombres que no tienen gloria de Dios porque no han cultivado la vida espiritual de sus esposas. Muchas veces lo que ocurre es que el hombre no cubre el rol. Se produce un vacío. Y entonces, ¿quién crees que va a llenar el vacío del liderazgo en tu hogar? ¿Quién? Si tú no lo estás llenando, ¿quién lo va a llenar? Naturalmente, la mujer. Obviamente la mujer. Porque hay necesidades, responsabilidades, circunstancias, situaciones inminentes que se tienen que resolver todos los días en el hogar. Y si algo caracteriza a las mujeres es la ausencia de pasividad. En términos generales, una mujer es activa, es proactiva, porque es ayuda. Y una ayuda está disponible, dispuesta permanentemente. Por lo tanto, cuando el vacío se ejerce, se genera por la ausencia de tu liderazgo, inminentemente e inmediatamente la mujer comienza a llenarlo. Pero después de 10 años de llenar el vacío de tu liderazgo, la mujer viene a consejería y nos dice: estoy cansada, pastor. ¿De qué está cansada, hermana? De ser el hombre de la casa. Estoy cansada de llevar la carga de las responsabilidades. Estoy cansada de ser quien cuide y vele espiritualmente por el hogar. Estoy cansada de proveer al hogar. Estoy cansada de velar por las necesidades. Estoy cansada de ser el hombre de mi casa. ¿Sabe por qué? Porque en un principio, por supuesto que a la mujer le agrada un poco liderar el hogar, que las cosas se hagan como ella dispone al principio. Pero como ella no fue diseñada por Dios para llevar el liderazgo, la mujer al final se agota. La mujer fue diseñada para ayudar, pero no para liderar. Y entonces la mujer termina agobiada de llenar el vacío. Jamás en consejería, hermanos, hemos escuchado a un hombre que diga: estoy cansado de ser el hombre de la casa. Nunca hemos escuchado eso. ¿Por qué? Porque cuando el hombre ejerce su rol conforme a la voluntad de Dios, él comienza a sentirse lleno de vitalidad, y 20 años después, hermano, tiene más energía, más vitalidad que con la que comenzó el matrimonio, porque el hombre para eso fue diseñado. El hombre es pleno cuando ejerce liderazgo y la mujer es plena cuando ejerce la ayuda, y entonces el complemento funciona de manera perfecta. Es así. Tenemos que entender dónde está radicando la disfuncionalidad. Efesios 5:23 dice que el hombre es cabeza de la mujer. Es cabeza de la mujer. Entonces, en el Nuevo Testamento, Dios afirma lo que dice el Génesis. Lamentablemente, en el Edén, el hombre quedó en esta condición caída,
en silencio con Dios, porque al sacarlos Dios del huerto del Edén, pues evidentemente ya no se comunicaron más con Él, Dios ya no se comunicó con ellos, y entonces esto generó una distorsión en la identidad. Hay un cambio de roles, y en ese cambio de roles, la mujer está acostumbrada a ejercer el liderazgo, y eso ha ejercido un caos en la sociedad. ¿Pero por qué la mujer ejerce el liderazgo? Porque el hombre deja de usarlo. Entonces, en la creación, Dios, hermanos, al hombre nos otorga roles que siguen vigentes. ¿Cuáles son los roles del hombre? 3 fundamentalmente: ser líderes, ser protectores y ser maestros. Eso es un hombre de Dios en su hogar. Es un líder, es un protector y es un mentor, es un maestro. ¿Cómo tiene que ser el liderazgo del hombre? Bueno, mucho hemos comentado de eso, Dios nos ha dado mucha información a lo largo del tiempo. Un líder se distingue porque tiene la visión, y no es que sea un psíquico sobre las cuestiones del futuro, no, la visión representa que sabe de forma correcta cuál es el punto destino al que tiene que llegar. Un líder sabe a dónde tiene que llegar, cuál es el punto de destino. Eso significa, eso caracteriza, eso distingue a un líder. Saber a dónde voy, porque es el líder. ¿Dónde va el líder? ¿Al frente o en la parte trasera? El líder va al frente. ¿Pero qué hace el líder? El líder no va solo. El líder va al frente de un grupo de personas, una confluencia de personas. Y estas personas, en el caso del marido y del padre, son su familia, su esposa y sus hijos. Entonces el líder en primer lugar sabe a dónde va. En segundo lugar, sabe bien cómo llegar a dónde va. Y en tercer lugar, no llega solo, sino que sabe cómo llevar consigo a dónde va a los que lo van siguiendo. Eso es un líder. Sé a dónde voy, sé cómo llegar a dónde voy y sé cómo llevar conmigo a dónde voy a quienes me están siguiendo. Un líder no llega solo. Si llegas solo, no eres un líder, es el llanero solitario, pero no eres un líder, hermano. ¿Sabes cuál es la prueba de liderazgo? Porque hay quienes se sienten grandes líderes porque en el trabajo les va bien, en la empresa les va excelente y bueno, pues hacen cosas que los hacen sentir grandes líderes. La verdadera prueba de liderazgo consiste en voltear atrás de ti a ver quién te está siguiendo. Porque una cosa es que tus empleados te sigan o tus consiervos te sigan, porque hay cierta obligatoriedad por la posición funcional en una empresa o en un ministerio. No, y si no sigo al pastor, pues se va a enojar. O si no sigo al patrón, pues no me va a pagar. O sea, una cosa es que la gente te siga por obligatoriedad y otra cosa es que la gente te siga persuadida y convencida de que siguiéndote a ti va a llegar a un punto, a un destino cierto y seguro. Entonces, la más grande prueba de liderazgo es voltea y ve quiénes voluntariamente y persuadidamente te están siguiendo. Y entonces tú puedes ser un gran promotor de obra pública, un gran arquitecto, puedes ser un hombre en sociedad muy aclamado, muy respetado, pero si tu esposa y tus hijos no te están siguiendo convencidos, no están persuadidos, perdóname, no pasas la prueba de liderazgo. ¿De qué me serviría a mí ser un pastor en donde las cosas van caminando en cierto sentido en la congregación si en mi hogar mi esposa y mi hija no me siguen? Yo no sería un líder. No somos líderes, hermanos, ya como hombres casados, si nuestras esposas y nuestros hijos no nos están siguiendo convencidos y persuadidos de que siguiéndonos a nosotros van a llegar a un punto destino que va a ser bendición para sus vidas. ¿Y cuál es este punto destino? Un mayor y más preciso conocimiento de quién es Jesucristo, de quién es Dios. Si yo sigo a mi papá, voy a llegar a conocer cada vez más a Jesús. Si yo sigo a mi esposo, voy a conocer cada vez más a Jesús. Ese es un líder, hermanos. Y ese es el espacio que el hombre cristiano en muchos casos ha dejado de llenar dentro de su casa. Entonces, como líder, el hombre prevé, el hombre provee, dice para dónde vamos. Fíjate en esta encuesta, hermanos, que se hizo en un grupo de jovencitas cristianas en una iglesia o en algunas iglesias de los Estados Unidos. Y la pregunta fue: ¿por qué no están interesadas en los jóvenes de su congregación?
O sea, sucedía que las hermanas cristianas no se veían interesadas para fines románticos y posteriormente matrimoniales en los hombres jóvenes de la congregación. A ver, ¿cuántas mujeres solteras, sin importar la edad, hay aquí en la congregación? Levanten ahí su mano, por favor. Hay algunas discretas que estoy viendo y no levantan la mano. Bueno, está bien. Santo que no es visto no es adorado, ¿eh? Eso no dice la Biblia, pero bueno. Es una oportunidad de que tal vez el hermano pensaba que estabas casada, hermano. Y ¡ay! Levantó la mano la hermana. Así pasó en alguna circunstancia. El hermano pensaba que la hermana estaba casada hasta que Dios le abrió los ojos y el hermano fue el más feliz del mundo. Porque a ver, hermanas casaderas, no importa la edad, de 18 a 99, levanten la mano, por favor, ahí. Bueno, fíjate lo que le preguntaron a este grupo de hermanas casaderas en una congregación. Decían, ¿por qué no están interesados en los hombres de su congregación? La respuesta fue, es que no quieren trabajar, son muy inmaduros, no toman decisiones y no hablan nada respecto de su futuro. Nada. ¿Qué mujer se va a interesar en un hombre que está en este nivel de indefinición? Qué triste que este nivel de indefinición se dé al interior de las iglesias cristianas. Es para llorar. Pero si hiciéramos esta encuesta entre las mujeres que ya están casadas, es decir, entre las esposas, quiero decirte que el resultado sería muy parecido. Es que no quiere trabajar. No quiere trabajar. Es muy inmaduro, no toma decisiones y no le interesa proyectar nada hacia el futuro. Hermanos varones, casados o solteros, esto tiene que cambiar. Tiene que cambiar. Si la iglesia quiere cambiar, esto tiene que cambiar, porque la iglesia, hermano, no es una organización insubstancial, está constituida por personas cristianas, matrimonios cristianos y familias cristianas. Y el nivel de cristianismo, el nivel de calidad espiritual que se constituye en las familias cristianas que integran una congregación va a definir el nivel espiritual de la congregación a la que asistes. Entendamos, la iglesia no son las paredes, la iglesia somos nosotros. Queremos cambiar a la iglesia, tenemos que cambiar nosotros. Entonces, si la mujer ha tenido un rol protagónico en el liderazgo, es porque ha habido un vacío y ella ha tenido que llenarlo. Cuando el líder no cubre su propósito, se generan los caos, y lo que crea ese caos es pasividad en el corazón del hombre. Escucha una de las respuestas de estas jovencitas. Ella decía, es que si vamos a comer, nosotras tenemos que decidir a dónde, porque ellos ni siquiera saben decidir dónde llevarnos a comer. Nada más. Fíjate, nada más. Imagínate el grupo de jóvenes, ¿no? O sea, y eso no significa que el hombre decida, no, pero el hombre debe tener un punto de vista. El hombre debe tener recursos, debe de fluir, hermanos, debe de ser versátil. Los hombres somos llamados a dar respuestas todo el tiempo. ¿Dónde vamos a tomar un café los jóvenes de una congregación? Pues los hombres, miren, hay esas y esas otras opciones. Y que la mujer obviamente intervenga en la toma de la decisión. Pero si ni siquiera a este nivel los hombres jóvenes tienen definiciones, esto inequívocamente va a crecer exponencialmente en la escena matrimonial, en la escena conyugal. Esto refleja, hermanos, pues una crisis, pero también refleja que la mujer está demandando ser liderada. Una mujer cristiana, una mujer redimida por la gracia, es una mujer que comienza a apetecer, comienza a desear ser cubierta, ser protegida, ser liderada, ser provista, ser sustentada, porque esa es la escena ideal para que ella pueda ejercer la ayuda con la cual fue diseñada por Dios para el liderazgo masculino. Una mujer que no es liderada deja de ser ayuda y se convierte en autoridad. Y no fue diseñada para liderar. En cambio, cuando la mujer es cuidada, provista, es atendida, es lavada con el lavamiento santo, es el escenario ideal para que la mujer ejerza potentemente toda la multidiversidad de habilidades, capacidades, destrezas, talentos que Dios le ha dado para poder ayudarnos a nosotros, los hombres, porque sin ellas somos los más ineficientes. Por eso lo crítico es que teniendo una esposa, ayuda idónea, una hija de Dios, continúe siendo un ineficiente. Es atípico completamente. Si tú fueras un hombre soltero,
al cargo de una familia, entiendo que estás enfrentando una gama diversa de complejidades, pero aún así Dios constituye una familia contigo. Si eres un hombre solo, porque tenemos casos de hombres que están instruyendo a sus hijos en condición solitaria, son solteros, son viudos, son divorciados, etcétera. Aún así, Dios ejerce, suple, entrega y da un doble nivel de capacidad, estrés, inteligencia, etcétera. Pero si tú eres un hombre casado, cristiano, un hijo de Dios, sabiendo la asignación que Dios te da de liderazgo y tienes una ayuda idónea y aún así estás en ineficiencia, es lo más crítico y atípico que se puede registrar en la vida cristiana, en el matrimonio cristiano. Es una crisis tremenda, muy profunda de masculinidad que estamos viviendo, hermanos. Entonces la mujer quiere ser liderada, cuidada, recibir dirección, porque esto la hace sentir protegida. A ver, hermanas casadas, no levanten la mano, pero ¿cuántas de ustedes desearían sentirse protegidas por sus esposos? No, es que mire, pastor, llega mi marido a la casa, yo descanso, porque no sé cómo le hace, pero resuelve los problemas, es tan inteligente, es tan audaz. No todo le sale bien, a veces falla, a veces más de las veces que yo quisiera que fallara, pero siempre lo termina resolviendo. ¿Y sabe qué, pastor? Se deja ayudar por mí. Valora mi opinión, valora mi punto de vista, valora mi tiempo de oración y comunión con Cristo, y lo que yo le digo lo toma fundamentalmente en cuenta. Después de la opinión de Dios, la mía es la más importante para él. ¿Qué mujer quiere esto en su matrimonio? Todas las hijas de Dios. La mujer fue diseñada para eso, para recibir dirección. Esto la hace sentir protegida y le permite ser una excelente ayuda. Entonces, ese vacío que se ha generado por la ausencia de liderazgo masculino ha dado paso a un feminismo que muchas veces está ya dentro de las iglesias. Un feminismo que está dentro de las congregaciones. Porque te voy a decir una cosa, no basta con que el liderazgo ministerial de la congregación donde asistes esté bíblicamente establecido, el pastor ejerce el pastoreo, la esposa del pastor, si tiene igualmente habilidades o dones pastorales, lo ejerza bajo la autoridad del pastor, no para gobernar la iglesia, sino para ayudar al pastor. Y eso es un tema que lamentablemente ha generado una disensión en las congregaciones últimamente, porque los ultrapuritanos hoy dicen que la mujer no puede ser pastora. ¿Y dónde dice eso la Biblia? Se lo inventan, hermanos, descontextualizando la escritura. Cuando el Señor dice en Efesios 4:11 que cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero se les olvida la etimología griega, que es un elemento básico de la interpretación bíblica. Y cuando dice dio dones a los hombres, el vocablo es antropos, que significa humanidad. No está hablando del hombre masculino, en el género, está hablando de la humanidad. Dio dones a los hombres. Y esto nos lleva a profundidades más fuertes escrituralmente, porque no solamente dio dones a los cristianos, sino dio dones a todos los hombres, a la humanidad entera, hombres y mujeres. Pero esto se activa, los que han estudiado la escuela bíblica ya lo saben, eso se activa en el momento del nuevo nacimiento. Por lo tanto, Dios no hace una definición predeterminada de hombres o de mujeres. Dios, hermano, quiere salvar a la humanidad entera. Ese es el deseo del corazón de Dios. Ahora, Dios sabe que no toda la humanidad va a ser salva, porque Dios respeta la condición del corazón, Dios respeta la libertad que Dios nos ha dado, pero da dones, da habilidades, da talentos hermosos a las mujeres, que sin la presencia de estos talentos y dones, la iglesia será una escena gris. Imagínate la escena de un hogar, de una casa donde los dones y los talentos que Dios le ha dado a la mujer están mitigados por un machismo equivocado, un machismo absurdo. Esa sería una escena de un hogar gris, carente de color y carente de sabor, de iluminación, carente de gozo. La mujer sojuzgada porque el hombre es el líder. Qué forma tan equivocada. Ahora imagínate una iglesia donde los dones y los llamados que Dios le ha dado a la mujer, gloriosos y hermosos porque provienen de Cristo, están mitigados y sojuzgados porque el liderazgo es para el hombre. Sí, pero eso no inhibe el ejercicio de los dones de la mujer bajo la cobertura del ministerio pastoral correcto. Gloria a Dios por eso.
Mira, todos aquellos que defienden que la mujer no puede pastorear en la iglesia, te digo quiénes están a cargo de los ministerios infantiles de sus congregaciones. Mujeres. Ya quisiera yo ver a la bola de hombres, ministros y líderes, lidiando con 200 chiquillos cada fin de semana. Se vuelven locos. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Cuando está aconsejando, instruyendo, edificando la vida espiritual de un niño en un aula, iglesias, ¿qué está haciendo la mujer? Está pastoreando. ¿Cómo podría hacer eso una mujer sin el llamado pastoral y sin el don pastoral? ¿Cómo lo podría hacer? Si no lo tuviera la mujer, entonces lo estaría haciendo en su carne, lo estaría haciendo en su habilidad humana y por lo tanto estaría carnalizando la obra del ministerio, estaría echando a perder el ministerio. ¿Cómo servir a Dios sin los dones y sin los llamados espirituales para hacerlo? Imposible. Ahora, algo muy diferente es que venga la esposa del pastor con un llamado pastoral a querer sojuzgar el ministerio de liderazgo del pastor y establecerse ella como la pastora gobernante de la iglesia. Eso sería una infuncionalidad, eso sería tan atípico como lo otro. Pero cuando Dios nos muestra el diseño, nos lo da con equilibrio. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es más que una proyección dimensionada de la calidad de vida familiar que las personas que la constituyen están viviendo en la intimidad. Entonces, si no estamos llenando los espacios de liderazgo de los hombres en nuestros hogares, hermanos, y el feminismo ha emergido porque finalmente la mujer tiene que ejercer un liderazgo que tú abandonaste, aunque el pastorado y el ministerio en la iglesia a la que asistes esté definido bíblicamente, ¿quién integra la iglesia? Las familias. Esta iglesia será una iglesia feminista, integrada por familias feministas. ¿Quién quiere estar en una iglesia así? Yo no. No sé si me estoy explicando, hermanos. Por eso esta crisis de masculinidad ha trascendido y ha generado una crisis abominable de ministerios. Y tenemos los dos polos radicales. Los ministerios donde quienes gobiernan son las mujeres, porque no tienen un gobierno de liderazgo sobre sus vidas, o los ministerios donde las mujeres ya fueron calladas y sojuzgadas y vilipendiadas, porque el liderazgo es para el hombre. Dos polos extremos, feminismo y machismo en las iglesias. ¿Qué querrá Dios? ¿De qué lado estará el Señor? ¿Cuál será el partido del Señor? Ninguno. Nuestro Dios es un Dios de orden, hermanos, es un Dios equilibrado, es un Dios de paz. Y entonces cuando las cosas se hacen obedeciendo el diseño bíblico, funciona en la familia y funciona también en la iglesia. Cuando nosotros le damos, por ejemplo, en el ministerio una dirección a una hermana, créeme de verdad que la forma en la que le da cumplimiento a la misión es prácticamente inmediata y lo hace muy bien. Bueno, estas jovencitas de las que comentábamos, hermanos, decían que cuando realizan una actividad, cuando salen de la iglesia, a ellas les gustaría que los jóvenes las protegieran, por ejemplo, escoltándolas hasta su casa. Eso es hombría, eso es virilidad bíblica, eso es masculinidad en acción. Ahora, joven cristiano soltero, tú tienes que evaluar cuál es tu condición actual, porque si tú no estás viviendo en masculinidad bíblica desde ahorita, no vas a tener masculinidad bíblica que ofrecer a una mujer cristiana cuando te quieras casar. Y tú vas a ir con un oropel, con una cobertura externa muy ligera de aparente cristianismo, de virilidad bíblica, de masculinidad bíblica, de liderazgo eficaz y eficiente. Pero van a pasar 3 días, a lo más una semana, y la triste realidad inequívocamente saldrá a la luz y comenzarás a tener a tu lado una mujer frustrada, decepcionada, y no pasará mucho tiempo para que esa mujer tenga que cubrir el liderazgo que tú no estás preparado para ejercer. Tú no vas a llegar a ser en el matrimonio otra cosa diferente a lo que no eres en soltería. O sea, el matrimonio no es una vara mágica que te convierte en un hombre de Dios, ni a la mujer en una mujer de Dios. ¿Qué es lo que vas a hacer en el matrimonio? Lo mismo que eres hoy en día en tu soltería, lo mismo que eres en tu vida familiar, es lo mismo que vas a reproducir en la vida matrimonial. Por eso, ¿cómo aspiras al matrimonio si no estás preparándote en hombría bíblica o en feminidad bíblica? O a ver, hermanas, ¿tú crees que te vas a hacer un Chepina Peralta? ¿Saben quién es Chepina Peralta?
una cocinera muy afamada de los años 80, 90 tales. Por eso si no eres de mi generación, pues no. Bueno, no vas a ser Chepina Peralta cuando te cases si no eres Chepina Peralta hoy ayudando en tu casa a tu mamá, aprendiendo a cocinar. ¿Tú crees que el mole se prepara nomás vaciándole el frasco de mole Doña María? Cuando tu esposo viene comiendo moles de excelente calidad toda su vida preparado por la expertise de su mamá, no. Entonces esto es un ejemplo gráfico muy sencillo, ¿no? Obviamente la función de la mujer no se reduce a eso en el hogar. Cuando hablamos de la mujer hablamos de inteligencia, hablamos de equilibrio, hablamos de orden. Donde hay una mujer bíblica en el hogar, la alimentación es correcta, la familia está correctamente alimentada, la nutrición es equilibrada, la gente está sana, los hombres visten bien, los hijos visten bien, hay equilibrio, hay una atmósfera de gozo, amor, ternura. Es un lugar donde el hombre quiere regresar, los hijos no quieren salir de ahí. Es un búnker de protección. Cuando la mujer bíblica contribuye también en la generación de ingresos, pero sin descuidar su casa, esto es una bendición. Pero ¿cómo pretendes, hermana, joven, soltera, cristiana, llegar a hacer eso si no lo eres desde este momento? Si la semilla no se encuentra ya sembrada y está en proceso de germinación y a punto de fructificar, si no lo estás viviendo en casa, pasarán 2 o 3 días y la decepción que se va a llevar tu marido cristiano va a ser tremenda. ¿De dónde salió esta? Mejor regrésate a tu casa y ahí te vuelvo a visitar, porque aquí no eres como eras allá. Es esto, hermano. O sea, no podemos aspirar a hacer algo que no somos ya. Lo que no eres en soltería, no lo vas a hacer casado, porque el matrimonio no es una vara mágica. No, perdón, no es así. Entonces, hermanos, el rol del hombre es ese. Es ser un líder, un visionario. Sabemos a dónde vamos, cómo llegaremos a dónde vamos y cómo llevaremos con nosotros a dónde vamos a los que nos van siguiendo. Y ese punto al cual llegamos es un mayor y más preciso y más glorioso conocimiento de quién es Cristo. Ese es el punto de la visión líder del hombre. Pero también tenemos que ser protectores. Hay esposas que nos han dicho, pastores, que si a las 11 de la noche no han llegado los hijos, ¿quién cree que los tiene que ir a buscar? Yo. Porque él o ya está dormido, o no quiere que se le moleste, o se queda viendo su televisión. Cuando el hombre ha sido llamado a ser protector. Algunos de esos matrimonios son cristianos y eso tiene que cambiar radicalmente, porque algo que sabemos, hermanos, es que ofende a Dios profundamente, viola su diseño. Entonces, en vez de ser protectores, hay una disfuncionalidad. Cuando el hombre deja de ser líder, deja de ser protector, deja de ejercer la autoridad poniendo su vida al servicio, se convierte en el primer agresor de su familia. Porque mira, la autoridad es algo que no se demanda. La autoridad es algo que se ejerce. Y si tú ya llegas al punto, hermano, donde tienes que recordarle a tu esposa y a tus hijos que tú eres la autoridad, es que yo soy la autoridad, mira, la autoridad no la ejerciste. Perdiste la oportunidad de ejercer la autoridad. La autoridad no se demanda. Cuando la demandas es que ya no la tienes. Tu esposa ya no la reconoce en ti y tus hijos tampoco la reconocen hoy en día en ti. Y entonces, ¿cuál es tu alternativa? Tu alternativa es convertirte en un agresor para, por medio del dominio y la tiranía, ejercer la autoridad. Por eso, si tú no estás sirviendo a tu esposa, no estás sirviendo a tus hijos, no estás ejerciendo una actitud bíblica admirable, el liderazgo de Cristo cada vez más modelado en tu vida, entonces te vas a convertir en el primer agresor de tu esposa y de tus hijos, porque vas a demandarla por la fuerza, la autoridad por la fuerza. Y aquí se hace lo que mis chicharrones truenen, y quien quiere, y todos alineados por la derecha. Y eso es un tirano. Eso es un tirano. Dios no bendice eso. Entonces, líderes, protectores, maestros, mentores, quienes tenemos que proveer la educación espiritual en casa somos nosotros. Todos los factores espirituales tienen que ser introducidos a través de nosotros. Por supuesto que la mujer es una ayuda extraordinaria, pero tu esposa tiene que aprender de ti, no tú de tu esposa. El modelo no es que tú aprendas de Dios de tu esposa, sino que tu esposa aprenda de ti de Dios. ¿Quién fue creado primero? El hombre, no la mujer.
¿Quién tenía que darle las instrucciones a la mujer? El hombre. ¿Quién tiene que hablarle y enseñarle de Dios a la mujer? El hombre. Ese es el modelo típico. Un hogar así es un hogar de gozo y de paz, de felicidad. Los hombres a veces funcionamos muy bien como termómetros, yo comentaba en la mañana, ¿no? Porque llegamos a veces también ya a la consejería cuando la crisis está caliente, ¿no? Pastor, las cosas están… A veces creen que los pastores somos bomberos y nos llaman y tenemos que llegar en un carro de bomberos con una manguera a apagar el fuego. Hermano, bueno, cuando hay que hacerlo, hay que hacerlo. Varias veces lo hemos hecho en las madrugadas, hermano. Hemos detenido a la hermana con el molcajete en la mano justo a tiempo, hermano. Casi. Pero no, hermano. O sea, ya cuando tú llegas, es que la crisis está tremenda, pastor. No, a ver, usted está haciendo un termómetro, está midiendo el nivel de temperatura. Un termómetro hace eso, mide el nivel de temperatura. Cuando entramos a la congregación, a cualquier lugar público hoy en día, nos miden la temperatura primero, ¿no? Eso es un termómetro. Pero nosotros no fuimos llamados a ser termómetros, fuimos llamados a ser termostatos. ¿Cuál es la diferencia entre un termostato y un termómetro? Los dos tienen que ver con temperatura. El termómetro nada más la mide, pero no puede hacer nada. ¿A poco cuando vas con el médico y tienes temperatura elevada te dice, póngase el termómetro? O sea, no te dice que te pongas el termómetro, ya te lo midió. Ahora tiene que darte algo para regular y controlar la temperatura. Y eso hace un termostato, hermano, regula la temperatura. ¿Qué hace el termostato de un auto? Regula la temperatura para que no se sobrecaliente y se desviele la máquina. Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de regular la temperatura en nuestros hogares. ¿A través de qué? A través de la palabra. Del lavamiento santo del agua por la palabra. Cuando llegamos a la casa y la temperatura entre la esposa y los hijos está a tope, ¿verdad? Está en rojo, está en 42 grados. ¿Qué hace el hombre? ¿Qué hace el hombre bíblico, el líder cristiano, el hombre de Dios? Introduce la palabra, el consejo, la administración justa, precisa, a tiempo, de la que tiene conocimiento, expertise, la que ha acumulado al interior de su vida espiritual, y comienza a establecer condiciones de paz en escenarios de guerra. Es un pacificador por la palabra. No llega soltando majaderías y golpes a diestra y dice, a ver, chamacos, bajen, y usted también, y pum, de paso a la esposa, para que se eduque. No. Llega a establecer la regulación de la temperatura con la sabiduría, el poder, la eficacia, la efectividad inerrante de la palabra de Dios, porque está en su presencia, porque conoce al Señor, porque está modelando su liderazgo. Y este tipo de familias son familias que reflejan la gloria de Dios. Fíjate lo que el Señor dice en 1 Pedro 3:7, dice así: y vosotros, maridos, igualmente convivan de forma comprensiva con sus mujeres. Biblia de las Américas, la traducción es un poco más comprensible también. Convivan de manera comprensiva con sus mujeres. O sea, tenemos que esforzarnos en comprender a nuestras mujeres, esposas. Tarea difícil, porque ¿cómo puedes comprender sin la ayuda de Dios 36 procesos hormonales en un mes? ¿Cómo comprendes esto? O sea, sin Dios, hermanos, es imposible. Por eso cuando lo quieres hacer en la carne, terminas tirando la toalla. Tú tienes que estar bajo el influjo de la potencia, la influencia del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, que es igual a ser lleno del Espíritu Santo, para poder llegar con tu esposa y comprenderla. Vivan con ellas comprendiéndolas como un vaso más frágil, puesto que es mujer. Nuevamente se ratifica, Dios diseñó a nuestras esposas así como son. Y nosotros, por nuestra ineptitud, por nuestra ignorancia bíblica, por nuestra ausencia de comunión con Cristo, queremos cambiar la personalidad y la inclinación de nuestras esposas. No se trata de cambiarlas, así son las mujeres. Así son. Lloran, se fracturan, a veces están contentas, alegres, al rato ya están otra vez llorando. Y si no les prestaste la atención o se dieron cuenta que te distrajiste cuando te hablaban, se van a ofender. Así son las mujeres, hermanos. A ver, hermanas, ¿les gusta que sus esposos les presten atención cuando les hablan?
o les agrada que estén hablando con ustedes viendo el celular, el periódico, la televisión? ¿Cómo prefieren, hermanas, ser escuchadas? ¿Con toda atención o con parte de la atención de su esposo? ¿Cómo lo esperan? ¿Con toda la atención? A ver, levanten la mano porque como no me contestaron, entonces voy a indagar más. Levanten la mano las esposas que cuando hablan con sus esposos les agrada que ellos estén viendo el celular. Levanten la mano. Allá atrás hay una mano levantada. Les agrada que, lo voy a plantear, sus esposos estén distraídos viendo el celular cuando ustedes les están hablando. ¿A quién le gusta eso? Es que no me expresé bien ahorita. Ahora, ¿a quién le agrada que la totalidad de la atención esté puesta en la charla cuando tú le hablas a tu esposo? Levanta la mano. Hay algunas indefinidas. A mí ni me va ni me viene. Mire, pastor, entre mi esposo y yo no hay problemas. Ni sí ni no, puro ¿qué te importa? Y miren, nos la llevamos tan bien. No, hermanas, pues aquí es la oportunidad de decirle a tu esposo de forma indirecta: a mí me gusta que cuando te hablo me prestes atención, dejes el periódico, dejes el celular, no atiendas asuntos de trabajo, sino que yo sea en ese momento el centro de tu atención. Hermano, esto es ser comprensivos con las mujeres, tratarlas de manera frágil porque son mujeres. ¿A qué mujer le agrada que cuando le dice, ay, me duele esto, el marido la abrace y le diga, mi amor, vamos al médico, o qué puedo hacer por ti, o te doy un masaje? ¿A qué mujer le agrada esto? Levante la mano. Pues a todas. Bueno, ¿a qué mujer le agrada que cuando le dice al marido, ay, ahora me duele acá, el marido dice, otra vez? Cuando no estás presa te están correteando, contigo no acabamos nunca. Otra vez al médico, ¿y ahora qué tienes? ¿Y ahora qué te duele? No, los hombres en el Señor nos permite desarrollar una capacidad de comprensión de lo incomprensible. Porque sí tendrán que reconocer, hermanas, que hay cosas de su fisionomía, de su naturaleza, que es muy difícil comprender, pero por eso el Señor nos da en Cristo la inteligencia, la sabiduría. Entonces, son mujeres. Dice la Biblia, el hombre tiene siempre que tratarla como a coheredera de la gracia. ¿Qué significa? Que espiritualmente somos idénticos delante de Dios. No porque tú seas el líder, ella está sojuzgada debajo de ti. No es así. El liderazgo no es una cuestión de importancia mayor o preeminente, es un tema de orden, simplemente de orden. Y si tú no estás ejerciendo liderazgo bíblico, tu vida no está en orden, tu casa no está en orden, tu mujer no está en orden y tus hijos tampoco. Es un caos. ¿Y qué es lo que queremos hacer cuando estamos en caos? Huir, escapar, desertar. Es que si yo hubiera sabido que el matrimonio era así, no me caso. No, es que el matrimonio es así. Tu ignorancia no te exime de tu responsabilidad. Ahora, ya te diste cuenta de que es harto difícil. Prepárate, busca a Cristo, humíllate delante de Dios, ve a su presencia, entiende la necesidad de depender cada momento de tu vida de Él para poder estar al nivel del ejercicio de liderazgo que te ha conferido. Entonces, líderes, proveedores, maestros, consejeros, somos llamados a ser hombres de Dios, porque esta es la definición de un hombre de Dios. El hombre que en el matrimonio no hace esto es un hombre del mundo, es un pagano, es un hombre sin significado y sin sentido. Y así no se edifican, no se constituyen las iglesias cristianas, hermanos. Las iglesias cristianas se constituyen, se integran de familias cristianas redimidas que son ejemplares para las que vienen detrás, las que llegan sin saber qué onda. Y entonces a través de la ejemplaridad, la vida, la convivencia, la comunión, comienzan a verse estimulados para que a través de su propia experiencia con la palabra, su propia experiencia de conversión, comiencen a crecer espiritualmente. Entonces, hermanos, hay una crisis muy fuerte de masculinidad. Sin una masculinidad bíblica es muy difícil, imposible que se pueda reflejar la vida de redención que somos llamados a proyectar en un mundo caído y miserable en el pecado. Somos llamados a ser hombres de Dios, líderes de verdad.
jovencitas cristianas, o sea, ustedes tienen que identificar con inteligencia. Por eso, antes del matrimonio, ¿cuál noviazgo? El noviazgo déjalo para el matrimonio o para la fase previa. Noviazgo en el hebreo original significa comprometidos. Es ya cuando tienes fecha para casarte, ya hay casa donde vivir, cama donde acostarse, mesa donde comer, refrigerador donde meter a tu marido cuando no quieras que duerma contigo. Ya tienes todo, pues. Para eso es el noviazgo, el compromiso, es hasta ese punto. El compromiso no es para, queremos casarnos, no. ¿Cuándo se van a casar? Ese es el compromiso, si no, no es compromiso. No. Y antes de eso, edifiquen amistad, por favor. La única relación previa al matrimonio que vale, pesa y cuenta es la amistad, porque es donde conoces. ¿Y qué es lo que un joven y una joven cristiano tienen que conocer en la amistad previa? ¿Cuánto de Cristo hay entre ellos? Si en ese joven está Cristo y si en esa joven está Cristo. Porque si no conocen esto antes de casarse, en el matrimonio vienen las decepciones. Yo creí que eras cristiano. ¿Sabes cuál es el reproche más frecuente, muy cercano al tiempo del matrimonio entre los matrimonios jóvenes o recientes? Es ese: creí que eras cristiano, creí que eras cristiana. De haber sabido que eres un pagano incircunciso, hijo de Moloch, no me caso contigo. Él piensa lo mismo de ti, hermana. Entonces, edifiquemos vida cristiana, varones, sin importar que estés o no casado. Si estás casado, tienes que edificar vida cristiana, la vida de un hombre de Dios, por la responsabilidad que Dios ya te ha conferido. Y si eres un joven soltero, un hombre soltero, sin importar la edad, aspirante al matrimonio, tienes que edificar liderazgo cristiano en la intimidad con Dios. Tenemos que romper esa crisis de liderazgo, hermanos, para poder vivir vidas prácticas al servicio del Señor. Entonces yo quiero que oremos. Vamos a orar todos. Primeramente los varones casados. Señor, ayúdanos, porque reconocemos que no hemos llenado el espacio, no hemos cubierto el liderazgo y la autoridad en forma correcta. Reconocemos que hemos querido dominar, porque ¿qué otro recurso tenemos cuando hemos perdido la autoridad por falta de liderazgo bíblico? Y en ese proceso de tomar por la fuerza la autoridad hemos juzgado, hemos dominado, hemos herido, hemos maltratado, física, verbalmente, moralmente. Y entiendo, mi Dios, que no puedo demandar la autoridad, he sido llamado a ejercerla. Necesito de ti, Jesús, necesitamos de ti. Entiendo mi dependencia total de tu palabra y de la influencia de tu Espíritu Santo en mi vida para poder ver iluminada en mi mente y en mi corazón la verdad y vivir conforme a ella. Ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero llenar el papel, quiero llenar el espacio, quiero lograr ser un hombre de Dios en mi familia, el hombre tuyo para mi esposa, el hombre tuyo para mis hijos. Decido ser el modelador de la vida espiritual en mi familia. Pasar tiempo con mis hijos no solamente para distraerlos o distraerme con ellos, sino para edificarlos. Decido, mi Dios, no dar más tiempo al trabajo que el que debo a mi familia, porque no es más importante mi trabajo que mi familia. Y si mi trabajo me quita el tiempo que es de mi familia, prefiero cambiar el trabajo y no perder a mi familia. Al final no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. No quiero ser un hombre que estuvo presente pero no estuvo de la forma bíblica, y al final ver el resultado catastrófico en la mente, en el corazón, en la moral de mis hijos y de mi esposa. No quiero eso, y estoy a tiempo para decidir ser un hombre tuyo, mi Dios. Enséñame en tu palabra, enséñame en la oración y enséñame en la congregación. En el nombre de Jesús. Las mujeres, Señor, he tenido que llenar espacios que mi marido no ha llenado, y esto me ha llevado a dejar de ser una ayuda y ser protagónica.
Y cierto es que me complace ejercer autoridad sobre mi marido, pero esto me ha drenado el alma, esto me ha agotado, estoy cansada porque yo no fui diseñada para eso. Te pido perdón, porque no es haciendo lo que a él le corresponde como lo voy a ayudar. Enséñame a ser ayuda idónea, Señor. También enséñame a ser paciente y a no dejarlo de respetar por sus errores. Pero que ese vacío sea llenado por él, mi Dios. Señor, habla a la mente y al corazón de mi esposo. Señor, quebranta su corazón y, Señor, él se humille delante de ti y te busque con todo su corazón. Hazlo el hombre de Dios, tu hombre para mi vida y tu hombre para mis hijos. En el nombre de Jesús. Jovencitas cristianas, solteras o mujeres de cualquier edad, solteras, Señor, concédeme tu sabiduría y tu inteligencia para ver, no con los ojos físicos, mi Dios, sino espiritualmente, poder discernir, ver más allá de lo visible, ver entre líneas, ver más allá de lo oculto, la condición espiritual del hombre que se aproxime a mí con intenciones románticas o matrimoniales, Señor. Concédeme ser una mujer íntegra en mi soltería, capacitarme en ti en esta etapa de mi vida para poder ser una ayuda idónea de verdad en el tiempo del matrimonio y no darme a cualquier hombre, sino al hombre que tú has preparado, mi Señor, para mí. En el nombre de Jesús. Y los solteros cristianos, Señor, no podré llegar al matrimonio y ser lo que hoy no soy. Y decir que soy lo que no soy es mentir. Me constituye en un falaz, un hipócrita, un mentiroso, un guasón que se quitará la máscara y frustrará y decepcionará el corazón de una mujer, de una hija tuya. Señor, no quiero eso. Quiero ser un hombre tuyo. Y esto involucra intimar contigo, estar en tu presencia cada día de mi vida, decidir por encima de mis afectos y decisiones personales, ir más allá de mis emociones y de lo que me gratifica, decidir hacer solo lo que tú quieres que yo haga, cargar mi cruz todos los días para seguirte y tener un lugar donde acribillar y sacrificar mis apetitos al pecado, mis apetitos carnales y los posibles desvíos en el camino, y seguirte fielmente solo a ti sin desviarme. Quiero ser esa clase de hombre para esa clase de mujer, un hombre de Dios para una mujer de Dios. No quiero ser un defraudador, no quiero ser un fariseo, un hipócrita. No quiero destruir el corazón de una hija tuya. Ayúdame y enséñame, Señor, en el nombre de Jesús. Mi Dios, que esta tu iglesia sea una iglesia bíblica constituida por matrimonios bíblicos y familias bíblicas. Una iglesia donde el feminismo no se introduzca ni el machismo, por cuanto la vida de tus hijos en sus hogares son equilibradas, son honestas, son estables, son reales, no son perfectas, pero vamos caminando, Señor, hacia tu perfección. Una iglesia que tú edifiques, mi Dios. No una iglesia que tengas que juzgar, sino una iglesia que tú edifiques por su honestidad y búsqueda de ti. Perdónanos por el pecado que hemos cometido, mi Dios, con nuestras mentes, almas y corazones, por los desvíos de nuestros pensamientos, la subjetividad de nuestra percepción de la realidad. Padre, por creer que las cosas son lo que creemos que son y olvidar y perder de vista que son lo que tú has decidido que sean. Señor, ayúdanos a vivir objetivamente, inteligentemente la vida de fe, una vida de conocimiento y obediencia a tus principios. Y que esto te glorifique por siempre. Ayúdanos, mi Dios, y enséñanos y líbranos del mal. En el nombre de Jesús, amén.